factores externos que influyeron en ti para elegir tu carrera? Los factores externos que tuvieron influencia fueron básicamente tres. Primera, que yo ya tenía la oportunidad de trabajar y en la área en la que yo trabajaba, precisamente el desarrollo del factor humano, el desarrollo de los recursos humanos, había una carencia muy grande. Entonces yo decía, bueno, hay alguna oportunidad para estudiar ahí. El segundo factor importante que influyó en mí fue el profesor que tuve en la preparatoria de psicología. Un gran profesor, fue alguien que me enseñó a entender la mecánica del desarrollo de la persona y las áreas de influencia que la persona tiene alrededor, y eso lo enfocamos siempre en la parte organizacional, en la parte laboral. Y también la posibilidad de que yo entendí que haciendo algo de psicología podías influir también en las comunidades, porque tuve la oportunidad también de trabajar en algunas áreas de asistencia privada, asistencia social, donde podías hacer trabajo con niños, trabajo con personas de la calle, etcétera, y siempre esta necesidad de entender a la persona y cómo poder ayudarles emocionalmente, socialmente, fue una inquietud. Todo esto influyó de manera externa para que yo tomara la decisión. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, Miss. ¿Nos podría platicar sobre su carrera? Sí. Yo estudié historia, ¿no? Elegí estudiar historia porque quería una carrera de medio tiempo, no quería ser estudiante de tiempo completo, y estuve revisando cuánto tiempo demandaban distintas carreras que me interesaban y encontré que historia era la que tenía el horario más flexible y me iba a permitir trabajar y estudiar, ¿no? Ya que quería más independencia. Conforme fueron avanzando mis estudios en la carrera, me di cuenta que tenía que especializarme en un área. Y una de las cosas que me di cuenta muy pronto es que no quería ser historiador, ¿no? Quería ser historiador de otros países. Así que estuve mucho tiempo coqueteando con la historia de Alemania, la historia de Inglaterra, la historia de la India, ¿no? Y finalmente caí a través de una profesora que nos daba filosofía hindú. Caí en el estudio de las religiones de Asia, ¿no? De manera general. Primero el hinduismo, después el budismo, otras corrientes religiosas de la India, y como por accidente llegué al estudio del culto a la personalidad en Corea, y fue entonces cuando decidí que me iba a dedicar toda mi vida a estudiar Asia, ¿no? Asia en general es demasiado vasto. Factores externos que te ayudaron a escoger la carrera que estudiaste. En principio de cuentas, la carrera que yo elegí fue la licenciatura en contabilidad pública. El primer contacto que tuve con ella fue en la escuela secundaria, a través del tiempo, al conocerla, al dominarla. Yo creo que fue ese el punto de impacto que hizo que yo eligiera esta carrera, principalmente por el método que la profesora transmitía esta materia, que lo hacía de una manera interesante, atrayente, y ese fue el inicio de que yo me decidí a estudiar contabilidad pública. Además de que en el ambiente familiar, ya que mi papá es contador público, fue otro factor que también me animó a estudiar esa carrera. Tengo la habilidad de los números, los domino fácilmente, no se me hacen para nada complicados, y aparte me apasionan. Entonces, al juntar todos estos factores, fue la decisión que me llevó a estudiar esta carrera. Actualmente me dedico a dar clases de contabilidad a nivel licenciatura, y doy varios tipos de contabilidad básica, intermedia, de costos, financiera, y al transmitirla siento que también es algo que me gusta, algo que me apasiona, y a la fecha estoy feliz con la carrera de mi elección. Gracias. ¿Qué factores externos influyeron en la decisión de elegir tu carrera? Bueno, principalmente fue el hecho de que existían pocos actuarios en la época en la que yo estudié, y yo tenía mucha habilidad para las matemáticas, y decidí pues estudiar la carrera que tuviera mayor aplicación a las matemáticas, y esa fue actuaria. Y pues vi que era una carrera que era bien pagada y que tenía muchas opciones de trabajo, ya que, como mencioné anteriormente, tenía poca demanda, y básicamente por eso estudié actuaria.